Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 19 de noviembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La encuesta, que es un toque de Clarín, al señor presidente Duque se le fue el uribismo, los que lo eligieron. Los que no lo eligieron, sus enemigos, estaban en el 46% de desfavorabilidad que tenía hace 2 meses. Le quedó la favorabilidad de los que lo eligieron, que era obvio. Y de los que lo eligieron, la mitad se le fue. Señor presidente, es un toque de Clarín. Advierta, esto no es que usted gobierne o no gobierne para las encuestas, ese es un cuento que usted le aprendió a Santos, que lo repetía todas las veces. Cada vez que la encuesta era peor, decía yo no gobierno para las encuestas. Ahora usted está en lo mismo, pero sale por todas partes a dar declaraciones, las declaraciones para quienes fueron sus adversarios, y usted se olvidó de sus amigos, se olvidó de la gente que lo eligió con un programa. No se trata de gente, de personas, es un programa. ¿Dónde está la lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde está la lucha contra las bandas criminales? ¿Dónde está la lucha de verdad contra las ollas del microtráfico? ¿Dónde hay una cúpula militar que esté luchando por el país, una cúpula militar ganadora, renovada, fresca y una dirección de la policía igual? No, señor presidente, la situación económica es muy delicada y ahora usted quiere poner impuestos y le quiere poner impuestos a la gente más pobre. No siga insistiendo en que el impuesto del IVA es para la gente rica. No siga insistiendo en tonterías, que usted es un hombre muy inteligente para decir esas cosas. Ese impuesto grava a los más pobres. Y mire lo que le está pasando al presidente Macron en Francia. Mírelo, la historia es buena consejera. Tal vez usted no sea muy especialista en achaques históricos, pero los gobiernos y los sistemas que se han caído por el tema de los impuestos han sido muchos. ¿Sabe por dónde empezó la revolución de los comuneros acá? ¿En Colombia? Por los impuestos. Con cuidado, señor presidente, con cuidado. La muerte de Pisano. Esto pues es un caso, ya habíamos dicho que había que traer al inspector Maigret, al inspector Poirot y a Sherlock Holmes y Arsenio Lupin, a todos los grandes de la novela policíaca para desenredar este enredo. Entonces dice medicina legal y sale muy serio y dice es que no hay restos de cianuro, no hay huellas de cianuro en los restos del señor Pisano. ¿Y quién me dice a mí que eso que examinaron sean tejidos del señor Pisano? ¿Dónde estuvo la cadena de custodia? ¿Dónde? No, háblenos con seriedad, tampoco somos tan ignorantes y tan torpes. A él lo mandaron por allá a un hospitalito a que le hicieran dizque una autopsia clínica, clínica. ¿Dónde estaba medicina legal? Buscando los restos de una de las personas más decisivas en la investigación de Odebrecht. ¿Dónde estaba? En ninguna parte. Y lo cremaron. Y entonces ahora, cianuro, no, cianuro, eso fue pues un puro accidente. ¿Accidente? ¿Accidente? Ya encontraron el frasco de cianuro. ¿Quién lo llevó allá? ¿Quién envenenó con cianuro al señor Pisano y a su hijo? Para que nos vamos poniendo de acuerdo en este tema. La reforma tributaria es un error político, es un imposible económico, es un imposible moral. Hoy viene un nuevo debate. El gobierno sabe que está perdido en ese aspecto, le están buscando alternativas al tema, está desesperado porque no hizo las cosas a tiempo y porque no ha dado ejemplo. ¿Dónde está la reforma administrativa para salir de todos los consultores, los burócratas que nombró Juan Manuel Santos, que es donde está el hueco? ¿Dónde están las medidas reales para combatir la corrupción, que es donde está el hueco? Entonces, que la gente cuando vaya a hacer el mercado lo encuentre 18% más caro. ¿Cómo no? La reforma tributaria. El crecimiento del DANE, nos dieron el dato, es un crecimiento muy mediocre, pero oigan ustedes, el crecimiento se le debe al gasto público.
porque entre julio y comienzos de agosto Santos gastó lo que tenía para gastarse, raspó la olla. Y eso, desde luego, tiene una influencia en el Producto Interno Bruto, que es el resultado de todas las transacciones económicas que se hacen en un determinado lugar, en un determinado periodo. Entonces, ahí está el crecimiento del PIB. Ahora, y ese crecimiento del PIB llegó con petróleo a $90, ahora con petróleo a 55. ¿Cómo va a ser el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, en el cuarto trimestre? El fiscal, definitivamente el viejo dicho antioqueño, la vaca mientras más chapalea más se atolla. Una vaca metida en un lodazal, mientras más chapalea más se atolla. El fiscal que se quede callado porque eso definitivamente no le resultó. Él no podía ser el abogado de uno de los grupos más importantes del país para pasar a ser fiscal cuando ese grupo, el más importante del país, tenía problemas muy serios en sus combinaciones, asociaciones, alianzas con Odebrecht. No podía ser. Y cometió esa equivocación monstruosa y ahora, como vaca atollada, chapalea. Él no contaba con que Pisano le grabara las conversaciones, pero pues es que uno conversa lo que tiene que conversar. De todas maneras, la situación del fiscal es insostenible. Remediar la injusticia contra Arias es un imperativo moral y político que tiene el país. Hablaremos con Víctor Mosquera Marín, el abogado internacionalista que representa a Andrés Felipe Arias, para que nos diga cuáles son los alcances de esa decisión que ha tomado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por unanimidad. Andrés Felipe Arias merece un juicio justo y hay una desproporción manifiesta entre la acusación que se le hace y la pena que se le impone. Esto es una persecución política de la señora esta, María del Rosario, de cómo se llame, comandando un grupo de antiuribistas, porque desgraciadamente la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un grupo político, en un directorio político para morder, no a los de Ruana, como se decía a comienzos del siglo XX en Colombia, que eso era la justicia, perro rabioso que solo muerde a los de Ruana, ahora solo muerde a los uribistas. Terminó oficialmente la guerra contra los Khmer Rojos en Camboya. Ya fueron juzgados los últimos 2 salvajes de los Khmer Rojos que causaron tantos muertos y tanta tragedia. Apareció el Ara San Juan, el submarino argentino que se había perdido y que estaba perdido para todo el mundo. ¿Dónde estaba? En el sitio donde lo estaban buscando inicialmente y no lo encontraron. Ahora sí lo encontraron. Es absolutamente imposible sacarlo. Es como si a Argentina le dijeron, organice una expedición a la Luna. Pues no tiene con qué, no tiene manera y no lo podrá hacer. Venezuela quiere repatriar 14 toneladas de oro que tiene en el Banco de Inglaterra. ¿Para qué? El Banco de Inglaterra no se los quiere dar. Ahí hay un conflicto jurídico internacional muy serio. Eso vale 550 millones de dólares. Y es que Venezuela está raspando la olla porque ya los militares amigos de Maduro y los bandidos como Diosdado Cabello, bueno, que es exmilitar, pero Diosdado es civil hace mucho tiempo, se quieren acabar de robar lo que queda de Venezuela. Eso ya no da más. Y la gente en Venezuela se muere de hambre. Y los que no se quieren morir de hambre se vienen para Colombia. Esto es una tragedia. Y Colombia no tiene voz suficiente en el mundo para hacerse sentir y para convocar el mundo sobre esta circunstancia, porque nosotros estamos metidos en otros problemas. Mesa de diálogo con estudiantes. Hoy la señora ministra de Educación reúne en una mesa a los estudiantes, pero les dice no hay plata. A partir de que no hay plata, díganme, ¿qué quieren? Pues ¿qué queremos? Plata. No, no tengo. Pues entonces si no tiene, ¿para qué la mesa? Y esa es la situación.
La situación es que se dejaron montar de los estudiantes. Los estudiantes cogieron ventaja. Esto lo manejaron mal y lo manejó mal el presidente Duque, para decirlo con todas las letras. Antes de que hubiera ninguna manifestación, le soltó 500.000 millones de pesos, que era lo que tenía para negociar. Después negoció con los rectores de las universidades con plata que no tiene, y entonces ahora le piden más. Y ahí tiene el problema. En cifras y conceptos también se desploma imagen del presidente Duque. 33%, la más baja de la historia de ningún presidente por esta época. De ninguno. Esto es una advertencia, presidente. De Inbamer se la confirma cifras y conceptos. ¿Quiénes se le fueron a usted? ¿Quiénes no creen en usted? Los que fueron sus amigos, los que votaron por usted, los que se batieron por usted en las urnas contra viento y marea. Y usted no los ha volteado a mirar ni para escupirlos, esa es la verdad. Y los grandes temas, los grandes asuntos que la gente esperaba que resolviera, usted no los toca. Y ahí seguimos en la misma. ¿Dónde está su plan antidrogas? No existe. ¿Dónde está su plan para facilitar o mejorar los niveles de inversión? No existe. ¿Dónde está su plan de austeridad en el gasto público? No existe. Presidente Duque, tema de fondo. Para la CIA, el príncipe Salman ordenó matar a Khashoggi. Todos lo sabemos hace rato. ¿Y qué pasa? Lo mataron. Y Arabia Saudita tiene petróleo suficiente para crear una crisis mundial. Entonces, hágale pasito. El oleoducto Caño-Limón-Coveñas lleva 82 ataques este año. El presidente Duque en alguna encuesta dijo que están mejorando los índices de seguridad. A ver, señor presidente, ¿cuáles? Está aumentando las voladuras de los oleoductos. Está aumentando los índices de homicidio. Están aumentando los índices de fleteo. Están aumentando los atracos a las viviendas. ¿Cuál es la seguridad que ha mejorado, señor presidente? El índice de confianza del consumidor cayó 1.3%. Ojo, Francia paralizada por manifestaciones que ha desencadenado el aumento en los precios de la gasolina y los impuestos. Macron está que se cae. Presidente Duque, cuando uno ve que rasuran al vecino, pone su barba en remojo. No es este el primer caso. La historia está llena de circunstancias políticas que se desencadenaron por los aumentos en los impuestos. Desde los comuneros en Colombia, señor presidente. La revolución de los comuneros empezó por una lista de impuestos. ¿No lo recuerda? En Estados Unidos arde la costa oeste. Eso es una tragedia sin precedentes. Ya son como 1.300 los desaparecidos. Eso va a ser un número igual de muertos. Terrible. Y la costa este se congela con unas nevadas por fuera de temporada porque estamos apenas en otoño. El Senado de la Florida fue republicano y la gobernación también. Rich Scott, gobernador, y DeSantis, senador por el estado de la Florida. Alan García, el expresidente del Perú, pidió asilo en Uruguay, perseguido por el caso Odebrecht, el único sitio de América donde Odebrecht no produce ninguna conmoción y no se sabe nada de lo que pasa con Odebrecht, es Colombia, porque lo están investigando los interesados en que no se sepa qué pasó con Odebrecht, por esa sencilla razón. Alan García pide socorro. Tambalea Theresa May en la Gran Bretaña. Es incompetencia suya, no parece. A ella le dieron una orden los británicos, la está cumpliendo y resulta que ahora los británicos están arrepentidos y no se quieren ir de la Unión Europea. Y entonces la descargan contra la señora Theresa May, que está que se cae, no por incompetente, sino por cumplir lo que le dijeron que tenía que hacer. El $1.000.000 del Nobel de Santos, ¿dónde está?
Ahí lo están preguntando porque a Bojayá no llegó. Santos se robó también esa plata. Hasta eso hace burla de las penurias de la gente de Bojayá, porque él dijo que el $1.000.000 del premio Nobel lo iba a entregar a Bojayá. ¿Dónde está el $1.000.000, presidente Santos? ¿Dónde está? El Thanksgiving. Oigan esta cifra. Se espera que haya 54 millones de personas en las carreteras y los aeropuertos de los Estados Unidos. Cifra no vista, dicen que en décadas. Nos parece que nunca, nunca, los Estados Unidos en la mayor época de bonanza de su historia. Y eso se reflejará en el Thanksgiving y en el Black Friday, que también se avecina. Ese Viernes Negro, que así se le llama, es el día de descuentos totales de los almacenes de los Estados Unidos para presentar luego su colección de invierno. El cobro de valorización en Bogotá, que hoy se define. Se están dando trompadas, y con toda razón. Eso es una exacción, ese es un asalto de Peñalosa a la gente que no tiene con qué pagar el impuesto predial, que es altísimo. Y se lo van a duplicar para que el señor Peñalosa haga obras. Unas obras que nadie sabe cuáles son y que solamente él saca ahí en la pauta publicitaria que tiene, y la gente no está dispuesta a que le doblen el impuesto predial el año entrante. El Consejo de Bogotá tomará hoy la decisión. ¿Se querrá suicidar también? Colombia entre los países con más riesgo en el mundo para viajar. Están dando unas voces de alerta. El consuelo de Colombia es que dicen que eso es para el Catatumbo y que eso es para la zona sudoccidental del país. Dígame si un viajero cualquiera se va a poner a hacer esa distinción. Voy para Colombia. Hay señal de que no puedo ir porque es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Sencillamente no voy. La economía naranja en peligro. Y hay una nueva caravana que sale de El Salvador hacia los Estados Unidos. América Central se está quedando vacía. Los Estados Unidos no han entendido que la única manera de contener las caravanas y el éxodo de Centroamérica hacia los Estados Unidos es combatiendo las causas de la migración, la pobreza, la miseria que dejó el socialismo del siglo XXI en todo Centroamérica. Eso fue lo que hicieron. Unos curas rebeldes, unos socialistas trasnochados, acabaron con Centroamérica, que ahora está toda de viaje hacia los Estados Unidos. Nueva caravana, esta vez de El Salvador. Y en Hoy en la Historia, queridos amigos, un día como hoy, en el año de 1816, don Pablo Morillo salió de Bogotá con rumbo a Venezuela. ¿Qué dejó detrás de sí? Se los contaremos cuando recordemos la época del terror y cómo este salvaje hizo el daño que hizo en América. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Recuerden que pueden escucharnos en vivo y diferido y dejarnos todos sus mensajes en nuestro chat en nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Que cambie el rumbo del gobierno, los resultados de las próximas encuestas podrían ser aún peores. ¿Y por qué? Porque el que trata de mantener contento a todo el mundo, al final no consigue tener contento a nadie. Una línea directa, un rumbo claro y fijo, es lo que tantos le pedimos al gobierno Duque.
un destino distinto al que nos llevaba el gobierno Santos, es lo que claman las bases que eligieron a Duque y que hoy le están dando la espalda, según se puede ver en las encuestas, y le dan la espalda por no ir en la dirección correcta. Esperamos que el presidente rectifique y saque a este país del atolladero en que lo dejó el presidente Juan Manuel Santos. Al presidente Duque lo eligió más del 50% de la población, ¿no? Muy bien. Ese 50% lo seguía acompañando en la primera encuesta, en la de septiembre. Y un poquitico más, imperceptible, no había penetrado mayor cosa en el corazón de la población, pero ahí estaba su gente. Se cayó a la mitad. ¿Por qué? ¿Quién se le fue? Los que votaron por él. Los que habían votado en contra de él ya se habían ido en las encuestas pasadas. Claro, y no habían llegado nuevos, entonces. Y no había, muy bien, los que votaron por él. Es el desencanto de los que votaron por usted, señor presidente. Y como usted es un hombre tan brillante, tan inteligente, tan capaz, estamos esperando que medite sobre estas encuestas y que descubra que a usted lo eligieron para desarrollar un programa y no otro. Y que sobre ese programa no hay absolutamente nada ni quien lo ejecute. Entonces, piénselo porque está caminando por el sendero equivocado. Eso pues lo tiene que ver el presidente Duque, un hombre de un inmenso talento, y en ese talento nos refugiamos como una esperanza, para que descubra que no van las cosas por buen camino, como se lo hemos dicho varias veces. Los que nos declaramos con Duque y seguiríamos ahí en ese 20 y tantos %, ahí estamos nosotros, manteniendo la fe, conservando la esperanza. Y la paciencia. Ambas, todas esas cosas. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. 400 heridos, 300 detenciones registradas y una mujer atropellada es el balance de las protestas que tienen lugar en París. Según el Ministerio del Interior, se producen acciones de bloqueo o perturbación del tráfico en unos 150 puntos del país, sobre todo en autopistas. Una terrible noche con agresiones, peleas y cuchilladas, así ha lamentado el ministro del Interior, Christopher Costaner, lo ocurrido este fin de semana. El caso más lamentable, la muerte de una mujer, ocurrió cuando una madre que llevaba a su hija al médico vio su vehículo rodeado de manifestantes y al entrar en pánico cuando estos golpearon su coche, aceleró y atropelló a una jubilada que falleció. Lo que ocurre en Francia es una reacción al llamado Plan de Transición Energética, con el que el presidente francés dice que quiere fomentar el desarrollo de las energías renovables y cumplir con los compromisos firmados en los acuerdos de París contra el cambio climático. El gobierno francés ha decidido aumentar los impuestos sobre hidrocarburos. Este impuesto constituye el cuarto ingreso fiscal más importante para el Estado francés, por detrás del IVA, los impuestos sobre la renta y los impuestos a las empresas. Macron espera que el impuesto aumente su valor cada año hasta el 2022 y aumentar así el recaudo, según dijo, en 3.700 millones de euros por ese concepto. La revuelta empezó por los franceses que viven en zonas urbanas alejadas de las grandes aglomeraciones y que aseguran que el coche es su único medio de transporte y que este impuesto es impagable. Este movimiento, que parece no tener un partido o político específico detrás, tiene un masivo apoyo de la población francesa, del 74% según una encuesta publicada este viernes. Pero ahora las protestas se han extendido y en general los manifestantes alegan oponerse a todos los impuestos y piden directamente la dimisión de Macron. Para muchos es probable que este movimiento, conocido como los chalecos amarillos o movimiento 17 de noviembre, pueda tumbar a Macron. Por ahora parece que Francia se le salió de las manos, ya veremos si logra controlar estas manifestaciones. Ese tema de los impuestos hay que cuidarlo. Uno tiene que ser muy cauteloso y tener mucho tacto político. Macron demostró que no lo tiene y se fue ingenuamente a ponerle impuesto a la gasolina, y ese impuesto a quién, en dónde repercute. Y los que empezaron simplemente diciendo no tenemos con qué pagar el impuesto, terminaron ahora pidiendo la renuncia del presidente. Y Francia está paralizada, todo por cuenta de un impuesto. Cualquier parecido, ¿no es cierto? Cualquier parecido. Se le va juntando gente que está en descontento con todo, y ahora ya lo que piden, sí, directamente con todos los impuestos. Ya es contra
contra todos los impuestos. Muy bien, Francia es el país más paternalista de toda la Unión Europea. Y ahí sí que podría decir, es que yo estoy cobrando muchos impuestos para darles educación, para darles salud, para que no trabajen el lunes, para todas las cosas que se dan. Pero queremos todo eso, pero sin impuestos. Muy bien, muy bien. Maneje pues ese problemita. Ahí está Monsieur Macron con los problemas que usted escribe, Vanessa. Vamos a ver qué sucede. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Estamos a 19 de noviembre y pues realmente son 26 días para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, y la noticia es que el legislativo está lleno de iniciativas por aprobarse en medio de una agenda muy apretada para darle trámite a temas capitales para el gobierno del presidente Iván Duque. Dos temas centran nuestra atención sobre el legislativo, y esos son los dos actos legislativos, uno de reforma a la justicia y otro de reforma política, ambos que pasaron en Senado y acaban de llegar a la Cámara de Representantes, a la Comisión Primera, pero en medio de un trancón legislativo por cuenta de los famosos proyectos anticorrupción. Otro problemita que se está llevando a cabo, que por lo menos se comprometió el gobierno a hacer aprobar en el Congreso de la República. En la Comisión Primera hay 5 proyectos, 4 de ellos del paquete anticorrupción, con mensajes de urgencia por parte del gobierno nacional, lo que propone un enorme desafío porque el tiempo se agota y esos actos legislativos deberían tener cuando menos 4 debates antes del 16 de diciembre, porque recuerden ustedes, ya para el 16 de marzo, cuando arranque la otra parte de la legislatura, que va hasta el 20 de junio, se deberán haber tramitado los otros 4 debates para completar 8, y la conciliación, lo que no es posible, o por lo menos no se ve fácil de lograr en medio de este trancón legislativo, que aunque se trabaje desde el día lunes como está ocurriendo en este momento, no es tan sencillo, pues recuerden ustedes, las deliberaciones duran entre 5 y 7 horas cada vez que hay debates sobre estos asuntos. Debo resaltar que el tiempo no será otro que el que se permite en sesiones ordinarias, porque en sesiones extraordinarias no se puede tramitar un acto legislativo. Pero mientras tanto, esto pasa en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, que deberá asumir el estudio de estos 2 proyectos de acto legislativo propuestos por el gobierno nacional, y también evacuar los de proyectos de ley y de acto legislativo de la famosa anticorrupción. Hoy en Senado habrá otro tema que tiene trasnochado al gobierno nacional, y es que el Senado citó desde las 4 de la tarde al ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, para que respondan a un debate de control político, y el debate se hace porque el tema de la salud en Colombia cada vez es peor. Se cita entre otros al Contralor General de la República para que estén pendientes de lo que diga el ministro, pues el tema de la salud no deja de ser un gran lunar que no se ha podido tapar y que por el contrario ha ido empeorando en el gobierno del presidente Iván Duque, sobre todo por temas de imprevisión en el caso de cerrar algunas EPS como Medimás. Veremos qué pasa, doctor Fernando. Semana decisiva para el gobierno en sus proyectos, pero también tenemos que entender que los tiempos se agotan y no va a ser posible tramitarlo todo. La salud, el escándalo del procurador con Medimás, y entonces ahí acabó con Medimás, y Medimás son ¿cuántos millones de usuarios? Entonces, como estamos, Pedro, y tú cortando orejas, y los famosos proyectos de la justicia y proyectos de la reforma política, ¿significan algo? ¿Tienen algún contenido, de Mar? El de reforma política, por lo menos, ¿no? Que pasamos por fin a las listas cerradas. ¿Cómo le parece? Eso es todo. Eso es todo. Porque el de la justicia tiene muchos reparos, hay que decir. No, pero reparos de qué cosa hay de fondo en el proyecto de la justicia. ¿Qué cosa hay de fondo que nos permita decir es que en el momento en que esto pase, la justicia será distinta? Hoy, si usted lee el diario La República, en el separata que tiene de asuntos legales, ve el número de tutelas que le llueven al día al Poder Judicial. ¿Usted cree que así se puede manejar un sistema judicial? Pues imposible, pero eso lo tocan. No lo tocan, porque la tutela es intocable. Vaya, averigüe lo que hay debajo de esas 1.700 tutelas que por día entran al Poder Judicial y que desde luego es incapaz de evacuar. Entonces,
ni justicia, ni educación. Ni salud. A propósito de la salud, usted preguntaba por el dato, 4 millones de usuarios agrupaba Medimás. Medimás, 4 millones de usuarios, y le hacen semejante escándalo y acaban con Medimás. Pero es que no tenían un plan B, no tenían con qué reemplazarla. Todo detrás del hambre política que tiene el Procurador General de la Nación, que no es procurador sino un candidato a la presidencia de la República, como lo demostró en una conversación que tuvo en Washington con el señor Sergio Díaz Granados. Está preparando su proyecto político el señor Procurador General de la Nación por cuenta de los colombianos. Bueno, Demar, las cosas no pueden ir peor, no pueden ir peor. Aunque sí, alguien decía que no hay situación que no sea susceptible de empeorar. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reveló que en diferentes partes del país la narcoguerrilla del ELN sigue reclutando menores de edad. Abro comillas. Hay que señalarlo con toda claridad y de frente al país, porque ellos siguen reclutando menores de edad. Inclusive, el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha denunciado la cantidad de niños que son reclutados por la guerrilla del ELN recientemente. Cierro comillas, expresó Ceballos. Además, el alto funcionario dijo que la policía rescató 6 niños en el departamento del Chocó que hoy están al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero las revelaciones no quedaron ahí. Ceballos también expresó que de acuerdo con la información que tienen en su poder el Gaula de la Policía y de las fuerzas militares, el ELN ha secuestrado 23 personas en este año. El alto comisionado dijo que el secuestro no puede ser permitido ni aceptado. Mientras el ELN sigue en sus actividades criminales, el presidente de la República, Iván Duque, durante el balance de los primeros 100 días de su gobierno, reiteró que esa guerrilla debe mostrar su verdadera voluntad de paz y que el gobierno está listo para conversar con ellos si y solo si liberan a todos los secuestrados y adicionalmente se les pone fin a todas sus actividades criminales. Pero el país no puede validar la violencia como un mecanismo de acercarse al Estado. El mandatario también reiteró que mientras se persista en la violencia, en lo que va a recibir el ELN y cualquier otro grupo armado organizado es la capacidad ofensiva, disuasiva y sancionaria del Estado. Porque son 82 voladuras de los oleoductos. ¿Y quién controla el ELN? Y le pregunto, ¿eso es el ELN? ¿O son las FARC que se cambiaron de brazalete? Porque el ELN, cuando terminó el gobierno del presidente Uribe, era inexistente. No existía, no significaba nada como riesgo para Colombia, y hoy el ELN es gigantesco. Oh, no me diga, qué sorpresa. Los mismos, exactamente los mismos que se cambiaron el brazalete. Eran FARC, ahora se llaman ELN. Los mismos bandidos, el mismo problema, y no tenemos cúpula militar, y no tenemos dirección de la policía, y no tenemos voluntad de reacción, ninguna, porque estamos esperando que el ELN pare sus ofensas para sentarnos con ellos a dialogar en Cuba. ¿Faltaba más? Bueno, pero esta puede ser la situación, y las cifras sobre inseguridad son cifras dramáticas, en homicidios, en fleteos, en asaltos a las casas, cifras dramáticas de inseguridad. Y esa es la impaciencia del país, y esa es la razón de las encuestas que le dan al presidente Duque la más baja favorabilidad que en la historia ha tenido un presidente colombiano, por lo menos en las últimas décadas, cuando estas encuestas han existido. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con el torneo del fútbol profesional colombiano. Quedaron definidos los semifinalistas. Independiente Medellín se enfrentará al actual campeón, el Deportes Tolima, y Águilas de Río Negro lo hará frente al Junior de Barranquilla. Realmente de estos 4, la sorpresa la dio el conjunto de Río Negro, que eliminó al Once Caldas, que tuvo muy buen rendimiento en el semestre. La definición de esa llave se dio ayer en Manizales. Los blancos perdieron 1-0 en la ida y anoche en el Palo Grande de nada les sirvió comenzar ganando porque Leandro Vázquez empató el partido inmediatamente después y ese resultado eliminó al glorioso Once Caldas. Río Negro, sin grandes figuras y de la mano del técnico Jorge Luis Bernal, tendrá ahora un fuerte contrincante, el Junior de Barranquilla, que ayer en Techo eliminó a La Equidad luego de terminar 0-0 el encuentro, ya que los tiburones habían ganado 1-0 la ida en el Metropolitano. En Bucaramanga, Independiente Medellín llegó con la cómoda ventaja de 3-0 a favor y alcanzó a asustarse, ya que perdieron el sábado 2-0.
Un solo gol le faltó a los leopardos para empatar la serie. Y en Ibagué, los santafereños lograron empatar la serie el sábado ganando 1-0 al Tolima, pero desde los 12 pasos no lo hicieron bien y quedaron eliminados. 2 de sus jugadores fallaron los cobros. Los partidos de ida de las semifinales se jugarán miércoles y jueves en Medellín y Río Negro. Tolima y Junior cierran en casa el fin de semana para conocer a los finalistas. Los juegos por el título están programados para el 2 y 8 de diciembre. Muy bien, eso es lo que está pasando con el fútbol. La gente se desahoga yendo a fútbol y gritando por su equipo, y es una manera de distraer la atención sobre los problemas inmediatos. Bienvenido el deporte y que sea en paz, como al parecer ha sido, ¿no es cierto? No, Sí, no señor. tenemos quejas de violencia en los estadios ni en los alrededores de los estadios, y esperamos que esto siga así. Y en un minuto estaremos con el doctor Víctor Mosquera Marín, abogado internacionalista, quien es el representante de Andrés Felipe Arias, víctima de la más atroz injusticia político-judicial que se ha cometido en Colombia en los últimos años. En un minuto.